La civilización depende de la maquinaria para cultivar y procesar la comida, para facilitar nuestra vida y para fabricar los productos que dirigen el comercio. Y tanto en las máquinas simples como en las complejas, la tecnología usada por la sociedad industrializada depende de un elemento fundamental para funcionar: la lubricación. Sin suficiente lubricación, toda máquina eventualmente llegaría a un paro total. Entre más avanzados sean los materiales y la complejidad de las máquinas, la lubricación misma se convierte en una ciencia. Es mucho más que un simple cambio de aceite. En este programa usted aprenderá las funciones del aceite lubricante, sobre las propiedades de los lubricantes y los aditivos, los diferentes métodos de lubricar máquinas, los modos de falla relacionadas con la contaminación y con la degradación del aceite, y los usos del análisis de aceites en programas de mantenimiento preventivo y basado en la condición. La lubricación apropiada es crítica para el desempeño de todo tipo de maquinaria mecánica. Como todo lubricante, el aceite se fragmenta y con el uso pierde su cualidad lubricante. También se contamina con partículas metálicas que se desprenden de la superficie de las partes de las máquinas y con otras sustancias tales como mugre y agua. Por lo tanto, es importante analizar el aceite usado como parte de un programa regular de mantenimiento. El análisis de aceites sirve dos funciones básicas: el chequeo de la condición del aceite y el chequeo de la condición de las partes lubricadas de las máquinas. A través de una rutina de análisis de aceite, usted puede detectar las primeras etapas de contaminación y degradación del aceite y el desgaste de la máquina. Un programa regular reducirá los gastos de operación y reparación, aumentará la disponibilidad y la confiabilidad de los equipos y mejorará la seguridad de su operación. El término aceite lubricante se refiere a toda clase de material lubricante que se aplica como un fluido. La mayoría de los aceites lubricantes se sacan de la porción viscosa del aceite crudo que sobra después de remover el gasóleo y otros químicos ligeros a través de la destilación. Algunos aceites lubricantes son materiales sintéticos o hechos por el hombre. Son producidos combinando componentes químicos individuales para formar una estructura molecular controlada de propiedades predecibles. Los lubricantes sintéticos son usados en maquinaria de alto rendimiento. Las funciones primarias de los aceites lubricantes son soportar la carga, reducir la fricción y el desgaste, remover el calor y prevenir la corrosión. Un aceite lubricante reduce el desgaste de las partes de una máquina al mantener una película delgada de lubricante que separa las partes móviles y previene el contacto de metal a metal. Un buen aceite lubricante debe exhibir las siguientes propiedades adicionales: enfría las partes móviles al absorber y desechar el calor producido por la fricción. Previene el óxido y la corrosión de las partes internas al suplir una capa protectora que previene la oxidación. Neutraliza cualquier subproducto corrosivo que pueda formarse durante la operación del equipo. Previene la formación de cienos y barnices que puedan tapar las vías pequeñas al remover o suspender las partículas insolubles. No se debe emulsionar fácilmente si se contamina con agua, debe limitar la acción espumante del aire atrapado y debe retener sus propiedades durante trabajos arduos sin descomponerse. Para una lubricación apropiada, la película debe ser lo suficientemente gruesa para separar las superficies bajo cualquier condición de operación. Existen tres métodos básicos para mantener una película de aceite entre las partes móviles: lubricación hidrodinámica, lubricación elasto-hidrodinámica, lubricación limítrofe. Cuando la película lubricante que soporta la carga se genera por la naturaleza viscosa del fluido y por el movimiento de las superficies de la máquina, esta se conoce como hidrodinámica. Cuando la presión que mantiene la película lubricante se genera por la carga entre las superficies de la máquina,
El modo de lubricación se conoce como elasto hidrodinámico. La lubricación por película fina no puede mantener una separación completa de las superficies de desgaste de una máquina en todo momento. Esto ocurre especialmente cuando la maquinaria se arranca o se apaga y con maquinaria como los engranajes que están diseñados para soportar cargas pesadas. Las superficies se lubrican con una fina capa química generada por la absorción de un aditivo de alta presión o antidesgaste en la superficie. Este tipo de lubricación se conoce como lubricación limítrofe. Los ingenieros de lubricación consideran la viscosidad como una característica importante de un aceite lubricante. La viscosidad se refiere al grosor del aceite o su resistencia al flujo y juega un papel principal en la formación de películas lubricantes. La viscosidad de un aceite también afecta la generación de calor debido a la fricción, el desempeño de los sellos, la rata de consumo de aceite y la facilidad de arranque de las máquinas en condiciones frías. La viscosidad se expresa como una clasificación que indica el grado de resistencia al flujo. Una viscosidad alta indica que el aceite es espeso y que es bastante resistente al flujo. Una viscosidad menor indica un aceite más delgado y que fluirá más libremente. La temperatura de operación de un equipo afecta la viscosidad del aceite y su rendimiento de lubricación. A medida que sube la temperatura, este tiende a adelgazarse. A su vez, al bajar la temperatura, el aceite se espesa. El efecto de la temperatura en la viscosidad del aceite está gobernado por el índice de viscosidad del mismo. Y es importante considerar la temperatura de operación del aceite en la máquina al seleccionar un aceite. El crudo de petróleo se toma de diferentes pozos alrededor del mundo. El crudo tiene propiedades químicas variables y los lubricantes que se fabrican de ellos requieren de distintos aditivos para alcanzar ciertos requisitos de lubricación de equipos. Los aditivos del aceite son químicos que se agregan al aceite base para darle propiedades específicas. Algunos aditivos imparten nuevas propiedades o mejoran las ya existentes. Otros reducen la rata de ocurrencia de cambios no deseables en el aceite durante su vida de servicio. Los aditivos más comunes son inhibidores de corrosión, detergentes y dispersadores, inhibidores de oxidación, desespumantes, mejoradores del índice de viscosidad, agentes de presión extrema y antidesgaste. Es importante entender que diferentes mezcladores de aceite pueden usar aceites base de diferentes crudos y requieren distintos aditivos químicos para alcanzar un requisito específico de un equipo. Por lo tanto, diferentes marcas de aceite tienen el potencial de ser incompatibles químicamente y de causar daños severos al ser mezclados. Los aditivos por lo general se consumen durante la vida de servicio del aceite lubricante. Para un rendimiento de lubricación aceptable, la mezcla de aditivos debe mantenerse a un nivel aceptable. El análisis del aceite determina el rendimiento de los aditivos y si se requiere cambiar el aceite o agregar aditivos. Existen varios métodos para aplicar aceites lubricantes a las partes de una máquina, incluyendo sistema de presión, sistema de salpique, sistema de goteo, sistema de rocío, procedimiento manual y procedimiento de fabricación. Los sistemas de lubricación de presión se usan en muchos tipos de maquinaria comercial y en motores de combustión interna. La lubricación bajo presión requiere un tanque de aceite o un sumidero colector, una bomba y uno o más filtros. La lubricación de salpique describe el proceso que ocurre en cajas de engranajes, sistemas por cadena y otras máquinas simples donde los componentes internos están sumergidos en un aceite lubricante. El movimiento de las partes salpica el aceite en otras partes internas. La lubricación por goteo aplica una cantidad determinada de aceite directamente en los componentes pequeños como los rodamientos.
La lubricación por rocío aplica una cantidad determinada de aceite directamente en los componentes pequeños, tales como engranajes. La lubricación manual describe la aplicación a mano del lubricante directamente sobre la superficie de desgaste. La lubricación permanente se aplica durante el proceso de fabricación de un componente. Después se sella el componente y por lo tanto queda sin acceso para añadir más lubricación. De los diferentes métodos de lubricación, solo los sistemas de lubricación por presión y por salpique se prestan para el análisis de aceite. Esto es porque el aceite existe en suficiente cantidad, circula sobre varias partes de la máquina y se recoge en un colector, por lo que es fácil de examinar. Debido a que el aceite circula por toda la máquina, puede llevar consigo evidencia de los problemas que llevan a la falla de la máquina, tales como metal desgastado, agua, mugre o arena, que entran en el sistema del aceite. Los problemas más comunes del aceite que causan daños a una máquina tienen que ver con la contaminación del aceite y la degradación del aceite. Bajo el funcionamiento normal de la máquina, el agua de la condensación o de fugas puede entrar y contaminar el sistema de lubricación. El agua reduce la capacidad de soporte de carga del aceite y promueve la oxidación y la formación de compuestos ácidos corrosivos. La contaminación severa debido a agua puede causar la emulsión del agua y el aceite, destruyendo la capacidad del aceite para lubricar la máquina, lo cual casi siempre lleva a una falla catastrófica. El glicol protege los sistemas de motores de combustión, evitando que se congelen al estar apagados. La contaminación con glicol ocurre cuando una fuga de refrigerante entra en el sistema del aceite. Aún niveles pequeños aceleran la degradación por oxidación y atacan químicamente al aceite base y los aditivos. La contaminación con combustible ocurre durante una combustión incompleta, anillos dañados o un sistema de combustible dañado y reduce la viscosidad del aceite y diluye las propiedades de los aditivos. Además de dañar las partes móviles, aumenta el riesgo de fuego y de explosión. Partículas de mugre como arena o tierra entran al sistema del aceite a través de cubiertas abiertas o por filtros de aire dañados. Estos contaminantes son abrasivos y pueden aumentar el proceso normal de desgaste, acortando la vida de la maquinaria. La oxidación de la superficie interna de una máquina también crea partículas. El óxido es causado por el agua, se forma en las superficies metálicas, causando puntos ásperos que pueden dañar los sellos y otras partes. También suelta partículas abrasivas que dañan las superficies y tapan los filtros. En toda la maquinaria, la presencia del aire, la humedad y el calor promueven el óxido cuando los constituyentes del aceite se mezclan con oxígeno. La oxidación promueve la formación de ácidos orgánicos que son dañinos a las partes metálicas, los sellos y otros componentes. El proceso de la oxidación es afectado por el calor. Por cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura, la rata de oxidación se duplica. Las etapas avanzadas de oxidación en el aceite resultan en una gruesa capa que aumenta la viscosidad del aceite y reduce el rendimiento de la lubricación. En áreas de alta temperatura, como alrededor de los anillos y las válvulas, los depósitos asemejan un barniz endurecido. Ambos tipos de depósitos degradan el desempeño de la lubricación y restringen el enfriamiento. La reducción de los aditivos baja la calidad y la vida de servicio del aceite lubricante. A medida que los aditivos de un aceite se rebajan, los problemas de oxidación, la viscosidad del aceite y la fricción aumentan, y el desempeño de la lubricación se reduce. Un aceite de calidad puede absorber o disolver cierta cantidad de aire sin crear un problema.
Sin embargo, saldrá espuma si la cantidad de aire atrapado sobrepasa la capacidad del aceite para disolverlo, y esto puede afectar seriamente el desempeño de la lubricación. El uso de un tipo o grado incorrecto de aceite es uno de los problemas más críticos y más olvidados en la operación de una máquina. Las propiedades incorrectas de los aceites o de los aditivos pueden causar daños serios debido al aumento en la fricción y el desgaste. El análisis de aceites provee una detección temprana de la degradación del aceite y de los problemas de contaminación y desgaste de la máquina para poder tomar medidas correctivas. También puede usarse como parte de un programa de mantenimiento preventivo o basado en la condición. El mantenimiento preventivo incluye el agregar aceite de complemento y saber cuándo cambiar el aceite y los filtros, y se lleva a cabo examinando el nivel del aceite y siguiendo un horario fijo para el reemplazo del aceite y de los filtros. En muchos programas de mantenimiento preventivo, el análisis de aceite se ejecuta antes del cambio para reportar su condición y su vida útil restante. Pruebas sofisticadas del desempeño se usan para captar cualquier cambio que pueda indicar una degradación prematura o una contaminación anormal. Debido a los largos intervalos entre la toma de muestras, el mantenimiento preventivo no es útil para el monitoreo de la condición de la maquinaria. Es más, la base de datos generada de este modo no brinda datos de límites o de líneas bases válidas para analizar las tendencias. Un programa de mantenimiento basado en la condición se beneficia con el análisis de aceites al tomar muestras a intervalos más cortos que los que se toman con los modos relacionados con las fallas críticas. Cualquier máquina con un sistema de lubricación de tipo circulante o de salpique puede utilizarlo. El mantenimiento basado en la condición se basa en la detección temprana de condiciones de operación anormal para reducir la frecuencia y el costo de las fallas en los equipos. La cantidad de muestras de aceite requerida para una indicación de fallas confiable varía dependiendo en el tipo de equipo, su historial y sus condiciones de uso. El intervalo de muestreo óptimo se puede figurar con un análisis de los modos de fallas críticas de cada tipo de máquina y de sus efectos en los procesos y los equipos del sistema. Las pruebas de la condición del aceite varían de acuerdo con los modos de fallas que se estén monitoreando. La espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier, la emisión atómica junto con el conteo electrónico de partículas, provee datos útiles sobre dichas fallas con el menor costo. Las pruebas de viscosidad, el número acídico, el rendimiento de oxidación y de desgaste, y el análisis de partículas se ejecutan para conseguir datos de diagnóstico sobre la vida restante del aceite. Los datos del rendimiento del aceite se interpretan comparando los niveles de prueba con los límites de condenación establecidos. El mantenimiento no se requiere hasta que algún límite sea excedido. La tendencia de los datos se sigue por un periodo extenso para identificar problemas con las prácticas de lubricación, mantenimiento y operación, logrando así reducciones sustanciales en los costos de mantenimiento y operación. Cuando un parámetro excede su límite y demuestra una tendencia clara, por lo general indica una anormalidad. Después de considerar cuál parámetro está fuera de tolerancia, su modo de falla correspondiente, el uso y el mantenimiento recientes y el impacto en el equipo, el analista de aceites recomendará una acción apropiada. Existen muchas ventajas al incorporar el análisis de aceites en su programa de mantenimiento basado en la condición. Una alta frecuencia de pruebas de aceite hace posible establecer indicadores confiables que a su vez facilita las advertencias más tempranas y un programa de mantenimiento más eficaz. El resultado es una mayor disponibilidad, productividad y costos más bajos. El aceite se cambia basado en su condición y la información actualizada previene el desperdicio del aceite y daños secundarios causados por aceite contaminado u oxidado.
En esta presentación, usted ha aprendido que las funciones básicas del aceite lubricante son soportar la carga, reducir la fricción y el desgaste, remover el calor, prevenir la corrosión. Usted ha aprendido que el aceite lubrica las partes móviles en una máquina por medio de un fluido o una película limítrofe. También ha aprendido que la viscosidad es una propiedad del aceite lubricante. Los modos de fallas críticas de una máquina relacionadas con el aceite incluyen la contaminación del aceite, la degradación del aceite y el desgaste excesivo. Estos modos de fallas pueden detectarse con el análisis de aceites. Y que el análisis de aceites ofrece muchos beneficios al formar parte de un programa de mantenimiento basado en la condición. La implementación apropiada de un programa de análisis de aceites brindará beneficios tales como aumentos en la seguridad operativa, aumentos de disponibilidad del equipo, aumentos en la confiabilidad del equipo, aumentos en productividad y costos más bajos. El análisis de aceites es una de las técnicas de monitoreo de la condición más simples y menos costosas. Compañías de ingenieros independientes, suplidores de equipos y laboratorios comerciales le ayudarán a seleccionar la maquinaria para las pruebas, la frecuencia y el tipo de las pruebas y a suplirles los materiales necesarios e interpretar los resultados.